Las siete trompetas y la caída del Imperio Romano. Hemos visto hasta aquí el cumplimiento profético de las 6 trompetas registradas en el Apocalipsis. Nos hace falta mirar la séptima. La primera trompeta abarcó el periodo del año 395 al 419, cuando los visigodos, dirigidos por Alarico, invadieron a Roma y a semejanza de granizo vinieron de las tierras frías a saquear el imperio. La segunda trompeta sonó desde el año 428 al 468, en el lapso de tiempo en que los vándalos, dirigidos por Gensérico a semejanza de una gran montaña, conquistaron las costas y mares en el Imperio Romano. La tercera trompeta trajo amargas consecuencias que se sintieron en el Imperio Romano desde el 451 al 453, cuando Atila atacó las zonas cercanas a los ríos de Roma. La cuarta trompeta sonó desde el año 476 hasta el 479, cuando Odoacro opacó el resplandor del sol romano, y el senado y el consulado fueron luego abolidos. La quinta trompeta suena desde el 627, cuando la estrella Corroe II cae, y el primer ay comienza desde el 22 de julio de 1299 hasta el 27 de julio de 1449. En este periodo, los ejércitos de Mahoma atormentaron a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. La sexta trompeta comienza desde donde termina la quinta y el primer ay, dando inicio al segundo ay, y ocupa el tiempo de 391 años, desde 1449 hasta el 11 de agosto de 1840. Y cuando esperábamos la séptima trompeta, el Apocalipsis nos enfoca a una escena diferente. Leamos el texto profético. Apocalipsis capítulo 10 versículo 1 dice: Y vi otro ángel descender del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Una escena distinta aparece ante la vista del profeta. Un ángel que no es de entre los 7 de las trompetas aparece lleno de gloria, resplandeciente, envuelto en una nube, sosteniendo un librito. ¿Se hace énfasis en que está abierto este librito? Inferimos que antes había estado cerrado. ¿Pero qué libro es este que había sido cerrado y ahora estaba abierto? En un solo lugar leemos acerca de un libro que debería de estar cerrado. Leemos en el libro de Daniel que este libro que lleva su nombre debía de estar cerrado y sellado hasta cierto tiempo. En Daniel 12:4 dice: Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Si el libro había de quedar sellado hasta el tiempo del fin, se entiende que en el tiempo del fin se abriría. En Daniel 12:4 se registra el acto de cerrar el libro, y ahora se registra un libro abierto. De ningún otro libro más que Daniel se dice que fue cerrado y sellado, y en ningún lugar se nos dice que fue abierto, a menos que sea aquí en Apocalipsis 10:2. Se nos dice que se abriría en el tiempo del fin. ¿Pero cuándo comenzó el tiempo del fin? Había un evento que marcaría el comienzo del tiempo del fin. Esto se registra en Daniel 12:5 y 6, donde después de mirar los eventos futuros, Daniel ve una escena asombrosa. Dice: Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este del lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo serán el fin de estas maravillas? Las maravillas mencionadas aquí se refieren a lo que Daniel vio anteriormente. Los entendidos enseñarían la justicia a las multitudes, la gente corre de aquí para allá, la ciencia aumenta, el juicio
termina y Miguel se levanta. Sucede entonces el tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios, la resurrección. Sobre estos eventos se da la respuesta. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Este varón vestido de lino que está sobre el río dice que el tiempo definido es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son los 1260 días, años, en que el pueblo santo estuvo bajo persecución por el poder del papado. Es por eso que su poder estaba disperso. Al acabar este periodo, todas las maravillas vistas por Daniel serían cumplidas, o sea, acabaría el tiempo profético y comenzaría el tiempo del fin. Los 1260 años comenzaron en el 538 después de Cristo, cuando la soberbia papal comenzó en Europa. De ahí la persecución de los santos dispersó el poder del pueblo santo. La Inquisición medieval quebrantó a los santos del Altísimo, pero en el año 1798 el general Berthier llevó cautivo al Papa, el cual murió en el exilio, y así el poder papal fue herido y la persecución acabaría por completo. Entonces, desde el año 1798 comenzó el tiempo del fin. Según las profecías de Daniel, desde el inicio del tiempo del fin, mucha gente correría de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Y así fue, pues el mensaje recorrió lugares y la ciencia en el conocimiento profético aumentó y se le quitó el sello al libro de Daniel. Elena White escribió acerca de este tiempo. Ella dice: el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. Los 1260 días o años terminaron en 1798. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Jesucristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y el poderío que antes tuviera. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Todos estos textos o citas las encontramos en el libro Conflicto de los Siglos. Según lo que hemos visto, el librito que el ángel sostiene en su mano es el libro de Daniel, que desde 1798 comenzaría a ser comprendido, es decir, abierto. Ya en 1838, Josías Lich y otros revelaban verdades proféticas. Y de 1840 hacia 1844, la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 fue abierta al mundo protestante, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, y se extendería el mensaje de que los tiempos proféticos apuntaban al retorno de Cristo a la tierra al fin de esos 2300 días, que eran 2300 años literales y que terminarían en 1843, aunque se comprobó después que sería el 22 de octubre de 1844, cuando la profecía parecía mostrar el evento de la segunda venida de Cristo. El texto dice que el ángel pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz. Esto se refiere sin duda al movimiento milerista, el cual se extendió por toda la tierra y mar, llevando a gran voz la noticia de la purificación de la tierra por el fuego en la segunda venida del Salvador. El espíritu de profecía dice algo acerca de esto.
La posición del ángel, un pie sobre el mar, el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representados por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor es un precioso mensaje para nuestras almas. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Aquí se nos dice en este texto o cita de comentario bíblico adventista por Elena de White, donde dice que los 7 truenos son sucesos futuros y son bosquejos de sucesos que ocurrieron bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Pues hemos visto que el librito que sostiene el ángel es el libro abierto de sellado de Daniel, y que los truenos son eventos que ocurrieron desde 1840 hasta 1844, una proclamación del primero y segundo mensajes, donde hubieron bosquejos de sucesos que ocurrieron en ese tiempo. Pero ¿quién es este ángel poderoso que tiene el librito en su mano? Analicemos sus características. Principalmente se nos dice que está envuelto en una nube. Varios textos muestran a Jesús envuelto en una nube en acontecimientos relevantes. Por ejemplo, en Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. En Hechos 1:9, cuando Jesús asciende al cielo, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En Apocalipsis 1:7 y 14:14 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentos por él. Sí, amén. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí, al referirse al Hijo del Hombre, sabemos que Jesús, que siempre se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, y se lo ve envuelto con las nubes. En Salmo 104:3 se nos dice que Dios se traslada en las nubes.
que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Otra característica es el arco iris sobre su cabeza. Algunos textos nos podrían decir que esto es una descripción de Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En Ezequiel 1:26-28 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía la piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. El espíritu de profecía también nos dice algo acerca de esto. Aquel que se ha desempeñado como nuestro intercesor, es decir, Cristo, que oye todas las oraciones y confesiones de arrepentimiento, que está representado con un arco iris rodeando su cabeza, símbolo de gracia y de amor, pronto terminará su obra en el santuario celestial. La gracia y la misericordia dejarán entonces el trono, y la injusticia tomará su lugar. Aquel a quien han buscado sus hijos ocupará el lugar que le corresponde, la investidura de juez supremo. Un arco iris es representado en el cielo alrededor del trono, también por encima de la cabeza de Cristo, simbolizando la misericordia divina que circunda la tierra. Cuando el hombre por su gran iniquidad provoca la ira de Dios, Cristo, el intercesor del hombre, intercede por él y apunta hacia el arco iris en la nube, como evidencia de la gran misericordia y compasión de Dios por el hombre errante. También el arco iris ubicado arriba del trono y encima de su cabeza es emblemático de la gloria y misericordia de Dios, que allí descansa para beneficio del hombre arrepentido. Su rostro era como el sol. En Apocalipsis 1:16, hablando acerca de Jesús, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. También se escribió, dice: Dios hace que su sol brille sobre los justos y los injustos, y este sol representa a Cristo, el sol de justicia, que brilla como la luz del mundo, dando sus bendiciones y misericordias visibles e invisibles a los ricos y a los pobres por igual. Este principio ha de guiar a nuestra conducta hacia nuestros semejantes. El Señor es quien enseña a los más elevados sentimientos morales, los más humildes principios, y ningún hombre puede desviarse de ellos y estar sin culpa. El mayor insulto inferido a la bondad de Dios, dudar de que Él está dispuesto a que impartamos a los demás las bendiciones, tanto espirituales como temporales, que Él nos ha dado libremente. A medida que va acercándose la nube viviente, dice otro texto, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro texto dice: mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Otra descripción que se hace aquí de este ángel, que nos estamos dando cuenta que es Jesús, es que sus piernas o sus pies son como columnas de fuego. En Cantares 5:15 dice, hablando acerca del amado, dice: sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido, como los cedros. Y en Apocalipsis 1:15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí en estos dos textos vemos a columnas refulgentes, muy semejantes a la descripción que se nos da aquí del ángel y que es lo que se da también de Jesús. Esta columna de fuego representa algo muy importante. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. Se dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Sabemos que a través de la Biblia se nos dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Este texto, esta cita dice, fue el león de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en estos últimos días. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días, pero aunque muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuán cierto es esto? El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y los que no acepten la luz con respecto a la ley de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Según estas descripciones y estos textos, ese ángel que aparece en Apocalipsis 10 representa a Cristo. Este ser es semejante y se entiende es el mismo varón vestido de lino que habló en la visión dada a Daniel, el que le mostró y juró por el que vive por los siglos que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora está jurando un nuevo juramento, y este juramento es que el tiempo no sería más. Esto lo dice versículos 5 y 6, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O que el tiempo no será más. Este ser que es Jesús anuncia el fin de los tiempos. Pero ¿qué tiempo no sería más? El tiempo profético. Recordemos que tiene en su mano un libro profético de las profecías de Daniel. En especial, entendemos que es el fin de los 2300 días. El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin, y al ángel del Apocalipsis 10 se lo representa como con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes, se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriese este chasco y que los corazones se manifestaran. Aquí dice que este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. Es decir, que las profecías que contienen periodos proféticos terminan aquí en el anuncio de este ángel. Sabemos que hasta 1844 muchas profecías se han cumplido.
han terminado los periodos proféticos, en especial el de las 2300 tardes y mañanas. Otra cita dice: el libro que fue sellado no fue el del Apocalipsis, sino solamente la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando se abrió el libro se proclamó: el tiempo no será más. Veas Apocalipsis 16. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En este texto se menciona la séptima trompeta. Esta trompeta no se refiere a la mencionada en 1 Corintios 15:52, que es la última trompeta que despierta a los muertos, sino que es la séptima de la serie de las 7 trompetas, y como las otras de la serie, ocupa un tiempo profético con su sonido. En los días cuando empieza a tocar, el misterio de Dios será consumado, no en el día en que empieza a tocar, no en el mismo comienzo de su sonido, sino que en un plazo relativamente breve después de que haya empezado su sonido. El misterio de Dios será consumado. Sabemos que las trompetas anteriores han tenido un periodo de tiempo. Algunas específicamente se da qué tiempo iba a ser, como 5 meses, o la otra que decía que debía tener un día, un año, un mes. Pero en esta ocasión la séptima trompeta no nos dice un tiempo específico, pero es un tiempo en el que va a estar sonando. Y en este tiempo dice que el misterio de Dios será consumado. La palabra consumado, consumado es, la dijo Jesús, le exclamó cuando nuestro Salvador murió en la cruz, exclamó: consumado es. Entonces, cuando se consume el misterio de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 16:17 se menciona una voz que proclama: la sentencia hecho es. Quiere decir que en este tiempo, en el tiempo de la séptima trompeta, se va a terminar el misterio de Dios. Hecho es, acaba el tiempo de gracia. En este tiempo, cuando leemos que ha de quedar consumado el misterio de Dios, preguntamos qué es ese misterio y en qué consiste su consumación. El misterio de Dios, bueno, en Efesios 1:9 dice: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí el propósito de Dios tiene de reunir todas las cosas en Cristo es llamado el misterio de su voluntad. Esto se realiza por el Evangelio, porque miren, en Efesios 6:19 dice: y por mí, para que se me haga dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Y en Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí el Evangelio es llamado misterio, y en Colosenses 4:3 se lo llama el misterio de Cristo. Por ejemplo, en Efesios 3 y el 6 dice: a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes escrito en breve, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Aquí se nos evidencia que el misterio es el Evangelio de Cristo. En este pasaje, Pablo nos dice claramente que lo que recibió por revelación era el Evangelio. En Efesios 3:3 lo llama el misterio,
que le fue comunicado por revelación como había escrito antes. Esto se refiere a la epístola a los Gálatas, donde él les envía este evangelio en las cartas. Entonces comprendemos que el misterio de Dios es Cristo en su evangelio, o es el evangelio de Cristo. Entonces cuando se consume este misterio, o sea, cuando el evangelio se ha consumado, cuando se termine, entonces se va a cumplir lo que dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando empiece a tocar la trompeta, el evangelio será consumado. ¿En qué consiste la consumación del evangelio? Preguntemos primero con qué fin fue dado. Fue dado para Israel de entre las naciones, a un pueblo que llevase el nombre de Dios. Su consumación será pues la terminación de esta obra, que quedará consumado cuando se haya completado el número de los hijos de Dios, cuando la misericordia deje de ser ofrecida y termine el tiempo de gracia. O sea que nos está diciendo este ángel que tiene su libro, este librito en la mano, nos está diciendo que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, en ese tiempo el misterio de Dios se va a consumar. O sea, el evangelio de Cristo va a terminarse, como él anunció a sus siervos los profetas. Sabemos que cuando termine este tiempo, Cristo dirá desde el cielo: hecho es, o consumado es, y arrojará el incensario a la tierra, y no habrá más misericordia para nadie. El tiempo habrá terminado. Bueno, leemos lo que nos falta. Apocalipsis 10, 8 al 11 dice: la voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo. O sea, la que le había dicho que no escribiese las cosas de los truenos. Es la misma voz que habla con él y le dice: y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este evento en el que Juan devora el libro que es dulce pero amargo en su vientre, entendemos claramente que es el gran chasco. Dice esta cita: quienes amen sinceramente a Jesús pueden comprender la emoción de los que entonces esperaban con intentísimo anhelo la venida de su Salvador. Estaba cerca el día en que se lo aguardaba. Poco faltaba para que llegase el momento en que esperábamos ir a su encuentro. Con solemne calma nos aproximábamos a la hora señalada. Los verdaderos creyentes permanecían en apacible comunión con Dios, símbolo de la paz que esperaban disfrutar en la hermosa vida venidera. Nadie de cuantos experimentaron esta esperanzada confianza podrá olvidar jamás aquellas dulces horas de espera. Jesús y toda la hueste celestial miraba con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. El expectante pueblo de Dios se acercaba a la hora en que ansiosamente esperaban que su gozo quedase completo con el advenimiento del Salvador. Pero tampoco esta vez vino Jesús cuando se lo esperaba. Amarguísimo desengaño sobrecogió a la pequeña Grey, que había tenido una fe tan firme y esperanzas tan altas. No obstante, nos sorprendimos de sentirnos libres en el Señor y poderosamente sostenidos por su gracia y fortaleza. Este es el comentario bíblico adventista, y aquí dice: este pasaje del capítulo 10 al 11-14 constituye un paréntesis entre la sexta y séptima trompetas, parecido al del capítulo 7, que se intercala entre los sextos y el séptimo. Entonces, este evento registrado aquí en Apocalipsis 10 del 8 al 11 se refiere al gran chasco.
vemos cómo en los textos anteriores se nos da el tiempo del fin, el libro abierto, se nos jura que el tiempo profético termina y ahora se nos muestra el gran chasco. Todo esto cuadra con el movimiento millerista hasta 1844. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Las verdades que recibimos en 1840, 41, 42 y 43 y 44 deben ser ahora estudiadas y proclamadas. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles serán proclamados en el futuro con voz potente. Bueno, a la sexta trompeta le seguiría entonces el evento del movimiento millerista, que nos lleva hasta 1844, a gran chasco. Apocalipsis 10 ocurre entonces entre la sexta y séptima trompeta. Quiere decir que la sexta trompeta termina en 1840. Entonces este evento del ángel con el librito es de 1840 y termina hasta 1844. Y en 1844 esperamos ver entonces ya el cumplimiento de la séptima trompeta, que lo vamos a ver en el próximo, la próxima narración. Sencillo estudio acerca de el ángel puede ser más profundizado. Aquí simplemente hemos dado algunas citas que hemos humildemente investigado. Que el Señor les bendiga. Este fue un mensaje de Proclamando su Venida.